Pensé mucho antes de dar este mensaje y busqué la dirección de Dios, como siempre, pero sabiendo y entendiendo que estamos viviendo épocas muy complicadas. Siempre las vivimos y por esa razón la Iglesia ha experimentado a Dios aún en medio del dolor. Y para estos tiempos que corren, a mí me gustaría hablarles en esta noche acerca de lo que es construir una identidad divina en nosotros. La importancia de construir la verdadera identidad de Dios en nosotros. A mí no me importa lo que te enseñó la religión. A mí no me interesa lo mal aprendido, enseñado que pudiste ser. Yo lo único deseo hoy es que a mí y a todos nosotros podamos construir la verdadera identidad de Dios en nosotros. Diga conmigo, construir la verdadera identidad de Dios en nosotros. Hay un texto que lo he citado mucho en otros mensajes, pero con otra aplicación, pero que es muy propicio para esta, y es el texto que en Isaías capítulo 40, verso 25, es Dios diciendo: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Fíjese la pregunta de Dios: ¿a qué ustedes me pueden comparar o me quieren comparar? Otra traducción dice: ¿con quién podrán ustedes compararme? ¿A quién o quién será igual a mí? Fíjese qué desafío. Otra traducción dice: ¿a quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Y otra traducción dice: ¿con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta, ¿qué cosa? Dios te pregunta, me pregunta y me dice: ¿con quién me van a comparar? ¿A qué me van a comparar? Nuestra sociedad ha perdido la real conciencia de quién es Dios. Pareciera que tanto saber y tanta información a nuestra disposición no nos ha servido de mucho en lo que a Dios concierne. Vivimos una sociedad donde la conciencia de Dios está muy desdibujada, donde creemos en cualquier cosa y la gente es propensa a desdibujar hasta la imagen misma de Dios. No nos ha ayudado mucho tanta información. No nos ha ayudado mucho saber tanto. De hecho, que se cumple lo que Pablo dice en el libro de los Romanos, que las cosas invisibles de Dios. A mí me ha dicho la gente: es que yo no puedo creer en lo que veo. Y Pablo dice en el libro de los Romanos que las cosas invisibles de Dios, o sea, lo que no veo de Dios, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, o sea, eso que no vemos, se hacen claramente visibles en lo creado. O sea, de modo que no tienen excusa, dice Pablo. O sea que las cosas que usted no ve de Dios, si usted quisiera ver por alguna razón quién es el creador, abra los ojos. Yo no lo puedo creer. Yo créanme, estando en la provincia de Salta, me fui a Jujuy, porque recordé que todos los miércoles acá oramos desde Jujuy a Tierra del Fuego. Y me fui ahí arriba a los 4.200 metros de altura. Me subí cuando los motoqueros brasileros me dejaron. Me subí y me abracé. Y desde ahí levanté mis manos al cielo y dijo: Señor, desde Jujuy a Tierra del Fuego, tú nos prometiste, bendice este país. No lo podés creer. No podés creer los cerros. Era la primera vez que iba. Los cerros, los colores. Yo le decía a mi esposa: ¿quién fue el pintor que pintó esto? Cuando ves cerros de colores, de 7 colores, de 14 colores, cuando ves el degradé de los colores en los cantos de las montañas,
Cuando ves las formas de las montañas, los monumentos, los lugares. De hecho que me fui a la Salina Grande, 200 kilómetros cuadrados de sal. 200 kilómetros cuadrados. Usted en la Salina, si habrá ido, seguramente me dará la razón. 200 kilómetros. Le pregunto, ¿cómo hacen? Y me dijo, no, mire, es fácil. Me empieza a explicar, me da todas las explicaciones y me di cuenta que lo que hacen es un pozo en la tierra, en las sales, hacen un pozo, sube el agua, un pocito de esta altura, no cree que van a cavar mucho. Lo hacen hasta de la medida para que la retroexcavadora entre, el agua sale para arriba, se cristalina y se transforma en sal. Vienen, sacan la sal y la venden. Y digo, pero de bendito, me di vuelta, estaba con el guía, me di vuelta y digo, la gracia de Cristo, este país crece de noche, la riqueza sale de abajo. El problema es cuando dejas de mirar el cerro y mirás a la gente. Y ves la pobreza, la miseria, la esclavitud, la ignorancia, el conformismo, la resignación. Y entonces Pablo dice que lo que no se ve de Dios se ve por lo creado. Entonces yo no puedo mirar eso y decir de dónde salió esto, cómo surgió esto. Si quiero ver a Dios, entonces Pablo dice que las cosas que no se ven de Dios se ven por la creación, de modo, pero sin embargo, habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios como tal, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón entenebrecido, oscurecido, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces como que te dice, no, yo no creo en que Dios. Esto fue una erupción que hace 200 millones de años lo estaba escuchando y porque yo le digo, che, pero esto es una creación de Dios. No. Lo que pasa es que hace 200 millones de años alguien no sé, exhaló y explotó y las aguas y me empezó a toda la explicación. Y le digo, mira, hay que tener más fe para creer lo que vos me estás contando que para creer que Dios lo creó. ¿Cuántos dicen amén? Yo no puedo entender la gente inteligente, gente que de repente escaló a los 3.800 metros y de repente ves ahí un monumento al gauchito Gil, no saben ni quién fue. Profesando ser sabios. Hay que tener más fe para creer en eso. Es mucho más sencilla la fe. Parece que no nos ayudó demasiado tanta información. Pedimos verdadera identidad de Dios y como no nos queda claro de qué se trata, abrazamos todo tipo de interpretaciones y es entonces que decimos el famoso dicho de Augusto, todos los caminos conducen. Entonces me decía una, lo importante es tu energía. Resulta que después, abusando de las empanadas salteñas, que son las más ricas del mundo, la energía se le fue, ya sabe por dónde. Y entonces yo digo, no se trata de energía. Creemos en cualquier cosa. Este dicho de Augusto es porque en Roma existieron y crearon más de 400 vías de recorrido con más de 70.000 kilómetros de longitud, interconectando el Imperio Romano desde ya sea de cualquier lugar de destino. Usted podría ir desde Germania y atravesar por todo el imperio y ir hasta África, porque habían interconectado y la gran tecnología que el Imperio Romano aportó, la civilización. Roma era la civilización. Roma era tecnología, Roma era adelanto, progreso. Y entonces Augusto en pleno simposio dijo, porque todos los caminos conducen a Roma. Y ese texto lo usamos para cuál. Todo sirve. ¿A quién cree? No importa. Había uno que le estaba orando al cardo. ¿Podés creer al cardo? Al cactus. Menos mal que tengo mi apuntador. Identidad.
Y a mí me gustaría que usted preste atención porque identidad es el conjunto de rasgos propios que te caracterizan frente a los demás. Identidad es la conciencia y el conocimiento que se tiene de sí mismo y que te difiere de otros. Identidad es la circunstancia de ser una persona o cosa en concreto frente a otra. Eso lo que nos está diciendo es que cuando hablamos de identidad, hablamos de los rasgos, hablamos de las características, hablamos de las circunstancias, de algo que te evidencia que evidentemente es diferente a otro. Y entonces cuando hablamos de la identidad de Dios en tu corazón, cuando hablamos de que Dios tiene que crear una identidad de Dios en su corazón, te tiene que decir quién es quién. ¿Y a qué Dios vos estás creyendo? ¿Qué Dios es tu Dios? Y esa es la pregunta que en esta noche nos tenemos que hacer. ¿Qué Dios es tu Dios? La pregunta de Dios incomoda, ya que Él nos expone a nuestras convicciones y de acuerdo a lo que se crea o piense, tendremos verdadera o equivocada, ¿qué dice ahí? Identidad de Dios. Ahora, qué tremendo esto, mi hermano. Quiere decir que de acuerdo a la identidad que usted haya formado de Dios, la característica que usted haya bosquejado de Dios en su ser interior, la capacidad que usted haya adaptado de Dios en su corazón, Dios va a ser lo que usted piensa que es. Entonces la religión nos clavó y nos hizo pensar lo que no es. Los hizo creer lo que no es. Y en los tiempos de Isaías, Dios le dice a su pueblo: ¿con qué ustedes me están comparando? Me están comparando a un leño, a una imagen. Me están comparando a algo que no tiene forma, que no tiene vida. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Yo soy el único, yo soy el primero y yo soy el postrero. Denle un fuerte aplauso a Dios. Lo peor que nos puede lo peor que nos puede pasar es no saber quién es Dios. Es Jeremías que dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en sus riquezas, sino alábese el hombre en esto. Alábese en lo que se tiene que alabar. O sea, no te jactes ni por tu sabiduría, ni por tu riqueza. No te jactes por eso. Alábese en lo que se tiene que alabar, en entenderme y conocerme. O sea que a Dios hay que entenderlo. ¿Cuántos dicen amén? Demasiado trabajo tenemos en entenderte a vos. Pero a Dios hay que entenderlo. Hay que entender cómo funciona Dios. Ay, cuando yo entendí quién era Dios. Cuando yo comprendí lo que era Dios para mi vida. Cuando yo entendí que Él tenía un destino de gloria para mi vida, que no estaba confinado al fracaso, que las mentiras que me dijeron de un Dios que me condenaba, de un Dios que me sacaba de costado por mis errores, cuando entendí a Dios. Y entonces Jeremías dice: entiéndanme. Decirle al que tenía al lado: es difícil, pero podés. Bien. Entonces voy a utilizar un ejemplo muy práctico para que usted entienda de qué se trata esto. En cierta ocasión, Dios tuvo que iniciar un tratamiento de aprendizaje y lo hizo despertando conciencias dormidas, mostrando y comparándose con los demás, para que puedan llegar a construir una identidad de Dios a un pueblo que la había perdido. Entonces vamos a suponer que hemos perdido la identidad de Dios, que no sabemos bien de qué se trata, que estamos así a los manotazos, que no entendemos demasiado y que entonces Dios desea construir en usted y en mí una verdadera identidad. Diga: verdadera identidad. Y entonces yo voy a utilizar los 5 primeros pasos que Israel como nación dio cuando salió de Egipto. El domingo anterior yo hablé de la cena de la Pascua, cuando ellos salieron de Egipto, pero entonces voy a hablar de 5 postas o 5 paradas, que son las 5 paradas iniciales, donde Dios a un pueblo de brutos, de ignorantes, permítanme el término, de salvajes,
Le tuvo que construir una identidad y le tuvo que decir, miren que yo soy esto. Perfecto. Para lo cual, a mí me gustaría llamar a una maestra. Así que, Paola, vení. Te quiero hacer una pregunta en público. Vení. ¿Dónde está? Esto me andan escondiendo los micrófonos, en el nombre de Jesús. Uy, el azul no tiene botón. Bueno. Entonces abro este que debe tener la bendición de otro. Paola, vos sos maestra, profesora. Perfecto. Bien, te lo digo. Escucha. Para los de arriba que no me ven, pero no importa. Paola, vos que tenés experiencia en enseñar, digamos que vienen los chicos, ¿viste cómo vienen los chicos? Los padres te los tiran en la puerta y vos tenés que hacer algo con ellos. Yo te pregunto, ¿se plantea un programa de aprendizaje que va de menos a más? ¿Se proyecta que al niño no le podemos enseñar ciertas cosas y primero no aprendemos otras? Contanos, abrite. Sí, se hace una planificación en donde vamos de menos a más. Perfecto. O sea que, por ejemplo, a un alumno nosotros no le podemos enseñar álgebra si primero le enseñamos a sumar. Correcto. O sea que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, Gustavo la tabla del 9 nunca la entendió, pero por ejemplo, primero la del 2, o sea, es como las clases de inglés, por ejemplo, cuando van a las clases de inglés, que estos tienen las clases de inglés. A mí me enseñaron inglés, por ejemplo, the teacher on the pupils. Conmigo no. Increíble. Inglés. Un animal. Cero. Ahora, no, porque me pasó que cuando quise estudiar inglés, el profesor me dijo, mira, antes de empezar con el inglés, arrancá con el castellano. Ahora, Importante. yo te pregunto si, por ejemplo, vos para estudiar geografía, obviamente tenés paso. Primero le enseñás lo territorial para después ir a lo macro. Sí, va por sectores, la geografía. Perfecto. O sea que estamos en condiciones no solo teóricas, profesionales, en asegurar que el intelecto, como el conocimiento, va creciendo en la medida que vamos estableciendo cimientos para llevarlo a una posición más elevada. Correcto. ¿Usted da fe de eso? Sí. Yo, Carlos Sacán. No, eso era viejo. Gracias. Un aplauso a Pablo. O sea, si un profesor, una maestra, un equipo académico determina que para construir un conocimiento hay que ir de menos a más, entonces nosotros vamos a entender lo que sucede cuando Israel sale de Egipto. 400 años de esclavitud dejaron consecuencias a la vista en una convivencia con una nación que lo contaminó, a Israel. Entonces estas 5 lecciones básicas que Dios utilizó a un pueblo que salía de la esclavitud de brutos, ignorantes, salvajes, así como vos viniste a Cristo, ¿verdad? Un salvaje. Un salvaje, no sabía tratar a sus hijos, no sabía tratar a su esposa, rompiendo matrimonios, rompiendo familia. Un salvaje, derrochando dinero, haciendo cualquier cosa. Usted vino a Cristo y entonces Dios tuvo que construir una identidad en usted. Lo mismo que sucedió con Israel en Egipto. Salen de Egipto, el problema no fue sacarlo, sino que el problema fue reeducarlos. Entonces lo primero que Dios le va a enseñar a su pueblo es que yo, Dios, no soy uno más. La primera lección, la primera construcción que Dios tuvo que hacer en ello es que Dios no era uno más. Se lo voy a explicar. En Egipto se desarrolló una creencia donde cada tribu tenía un dios representado por un animal. Se deidificaba a los faraones, se creían que eran Dios, creían que eran dioses, y muchos territorios o recursos naturales eran tomados como sagrados por su influencia en la sociedad. Imagínense que el pueblo ese durante 400 años convivió con un pensamiento donde vio que los diferentes templos, las numerosas ordenanzas de sacerdotes, alimentaban y cuidaban a los animales sagrados. Por ejemplo, para darle un detalle, el cocodrilo tenía una orden de 50 sacerdotes a su merced. Para que usted entienda de qué estamos hablando,
Los egipcios tenían 12 deidades. Creían en 12 dioses. Más de 1.400 figuras que veneraban, que le traían tributos y ofrendas. O sea que Israel, durante 400 años, ya no sabe ni quién es Dios. Y entonces empieza a comulgar con un pensamiento donde hay miles de dioses, no hay uno, hay miles. Y donde no solamente hay miles de dioses, sino que cada familia tiene derecho a tener uno. Y que cada uno que tiene esa familia lo puede personificar en el animal que se le dé cuenta. Lo que usted quiera, su perro salchicha, da lo mismo. Usted tenía derecho a transformarlo en un dios. Y tenía derecho a que ellos tengan sacerdotes, a los que le tenían que traer ofrendas, a los que lo tenían que cuidar. Esa conciencia hizo que Israel no sepa quién es Dios. Y el propio Moisés le dice a Dios, no me van a creer. Y si me pregunta quién sos, ¿qué le digo que sos? Entonces lo primero que Dios tiene que construir en su identidad es que yo soy el que soy. Así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre y para siempre me recordarán, con él me recordarán por siempre. La primera lección que tienen que aprender es que el yo soy, el Dios que se da a conocer con el nombre inefable que no tenían derecho a pronunciar, con 4 consonantes que significan el ser que tiene existencia propia y no depende de nadie. Wow. Es Dios diciéndole, sacate todas tus creencias, esas que te sobran. Sacate todas esas cosas que tenés alrededor de vos, porque quiero que entiendas que yo Dios no soy como los otros. Yo no soy uno más. Yo soy el Dios presente continuo. El yo soy significa el Dios que era, que es y que será por siempre. Que no está limitado ni necesita de nadie. Tiene existencia propia, puede resolver tu vida y no hay otro como Él. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Nuestro Dios no es un Dios más. No es un Dios que no me pueda entender cuando la FIT me persigue. No es un Dios que se esconde atrás de una cama de un hospital. No es un Dios que necesita que le traiga una ofrenda para que Él mueva su mano. No. Si he escuchado a burros decir eso. Si he escuchado a personas pisotear la verdad bíblica diciéndole a los hombres que de acuerdo a su ofrenda iba a recibir un milagro. Dios es un Dios que le dice a todos los pecadores, a todo el mundo, el que esté cansado y trabajado, venga a mí y yo lo haré descansar. No, Moisés, yo no soy como los otros dioses. Quiero que le digas a la nación que yo no soy como el cocodrilo. Que a mí no me van a venir a orar ni a pedir como a las ranas que tienen por ahí. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Entonces, cuando Israel despertó esta conciencia, se dio cuenta que Dios es un Dios inmortal, de una verdad absoluta, de una fidelidad incomparable. Y entonces Dios se lo mostró a través de las plagas. 10 plagas. ¿Se acuerdan? 10 plagas. Qué interesante porque Dios usó cada plaga para avergonzar un Dios de Egipto. Por si usted no lo sabe. La primer plaga fue cuando el Nilo, el dios Nilo, se convirtió en sangre. Los egipcios adoraban al Nilo porque era el dios de la vertiente, de las riquezas y de los animales. Y la primer plaga fue, quiero que levantes tu vara y las aguas del Nilo se convertirán en sangre.
Entonces fue Dios a avergonzar a los dioses de Egipto. Y el primer cachetazo se lo pegó al Nilo. Y dice la Biblia que el río se contaminó y los peces se murieron. Y entonces dice que los egipcios tuvieron que hacer pozos alrededor del Nilo porque no tenían agua para tomar. Tuvieron que ir a buscar otros dioses. Es como que ese Dios se cansó, como ese Dios fue vencido. Y Dios diciendo, yo no soy como el Nilo, yo soy al que avergüenza al Nilo. O sea, que Dios puede avergonzar a los dioses que te someten. Dios puede avergonzar la deuda. Dios puede avergonzar el cáncer. Dios puede avergonzar el dolor. Porque Dios no es uno más. Diga conmigo, Él no es uno más. Fíjese qué interesante que después también vinieron las ranas. Porque las ranas también eran adoradas. Y dice que la plaga fue que las ranas aparecieron por todos los lados. Vos levantabas la tapa del inodoro y salió una rana. Vos abrías una cacerola y salían las ranas. Dice que las ranas salían aún de las cosas de la casa. No sabía cómo se metían, pero se metían las ranas. Y dice que hedió Egipto por las ranas. Yo me imagino a los sacerdotes del templo de las ranas. Antes tenían un par de ranitas y las veneraban y las adoraban y le oraban. Y ahora tenían rana para hacer puchero, para hacer... No solamente vinieron las ranas, el polvo de la tierra que se convirtió en piojo. Y dice que los piojos, dice que golpeó la tierra y la tierra se convirtió en piojo. Y la gente tenía piojo. ¿Usted tuvo piojo alguna vez? Y te rasca, que te rasca. Y le salieron piojos en los pelos, en las uñas. Le salieron piojos en la ropa. La calidad de vida de Egipto se corrompió, los piojos. Lo que fue peor es cuando vinieron las moscas. Y dice que hubo toda clase de moscas, no solo hubo una. Hubo esa verde gordita que te vi. Hubo el moscardón. Y las moscas vinieron y arrasaron Egipto y había moscas por todos lados. El dengue, el chimihuila, el no sé. Mirá lo que tengo que hacer para que te rías. Yo lo sabía, pero mis movimientos están todos fríamente calculados. Vinieron los piojos, las moscas, después el ganado, una plaga sobre el ganado era venerado. Sin embargo, el ganado dice que vino una plaga sobre los ganados y los ganados murieron delante de Dios. Entonces los hechiceros de Egipto le empezaron a decir a Faraón, esto es dedo de Dios. Dios diciéndole, yo no soy como ellos. Yo no soy uno más. Vos no creíste en una religión cuando viniste acá. Vos no te levantás a la mañana a orar a un Dios que no te escucha. Dios no viniste, un Dios que te somete, que te pone el pie sobre la cabeza. No. Mi Dios no es como los demás. Él es clemente, compasivo, tierno, amoroso. Tiene oídos, tiene ojos. Tengo donde ir, tengo donde llorar, tengo donde clamar. Y yo le decía anoche al Señor, Señor, yo esta semana tengo una semana tremenda. Solo la puedo empezar de tu mano porque mi Dios no es como los demás. Vinieron los ganados, vinieron los salpullidos. Dice que vinieron salpullidos. ¿Usted tuvo salpullido alguna vez? Dice que le brotaban escamas a los egipcios. Vinieron salpullidos, úlceras. Sobre los hombres y sobre las bestias. Vinieron plagas más crudas, vino el granizo mezclado con fuego que destruyó y empobreció la nación. Y entonces dice que fueron los hechiceros a Faraón y le dijeron, el país está empobrecido. Entonces cuando yo miraba eso en Jujuy, cuando miraba eso en Salta, no por ser Salta ni Jujuy, porque lo veo acá. No tengo que irme a Jujuy a verlo, lo veo acá, Capital Federal.
Lo veo en cualquier parte del mundo, en nuestros países empobrecidos. Tenemos 3 plagas que cayeron sobre nosotros, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Son las plagas que cayeron y han empobrecido esta nación, que la riqueza brota del piso. Entonces vinieron las langostas. Y dice la Biblia que lo poco que quedó de Egipto, las langostas lo arrasaron y había langostas por el techo, por la ventana, por la puerta, por el piso. Y cada langosta era un azote y hasta Faraón empieza a negociar y dice, bueno, a ver, váyanse a adorar a su Dios, pero déjenlos, no te dejamos nada. Y empieza la negociación, toda una historia detrás de esto. Y entonces vinieron las tinieblas. Imagínense Dios avergonzando al Dios Ra. Dios avergonzando al sol, al Dios del sol. Dios avergonzando al Dios de la inmortalidad, al Dios de la muerte. A cada uno de ellos los puso de rodilla, uno por uno, con 10 azotes. Ellos adoraban a Osiris, el Dios de la muerte, de la compensación. Yo tuve el privilegio de estar ahí en el museo en Londres, donde esos se chorearon hasta el juicio de Osiris y se lo trajeron a Londres. Y la guía de tour me decía, porque acá está el juicio de Osiris. Le digo, ladrones, delincuentes, esto no es de ustedes. Y entonces donde está claramente, y ellos creían en que la inmortalidad de los faraones y la inmortalidad de ellos mismos, y entonces Dios vino con la plaga de la muerte de todos los primogénitos, de los faraones y de los comunes y de los animales, y los puso de rodillas diciendo, y como único pensamiento en cada plaga usted puede leer que Dios le dice, para que conozcan que no hay Dios como Jehová nuestro Dios, para que sepan que yo soy Dios. Y cuando por fin salen de Egipto, Dios los lleva al Mar Rojo para pararlos frente al mar y los egipcios. Y entonces tiene que construir la identidad en su pueblo. Y entonces cuando el pueblo clama porque los egipcios vienen, le dicen, yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y yo seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Dios, que no soy como los demás. Lo primero que tendrás que aprender, que yo tengo que aprender, que Dios no es uno más. Por eso a Dios se le debe el respeto y la consideración. Hemos perdido tanta conciencia de Dios que hasta con Dios nos relacionamos. Che, vos, ¿qué hacés, papá? A veces escucho gente que se relaciona con Dios y ni siquiera se da cuenta con quién está hablando. Usted está hablando con el creador del universo. Usted está hablando con el inmortal, el eterno presente. Usted cuando abre su corazón, sea sincero y háblele, porque ese puede someter a los reinos. Ese puede poner de rodillas a tus enemigos. Ese puede sanar tus heridas. Ese no es como los demás. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Por eso yo le digo a Dios cada vez que oro por Él, te admiro, Dios. Has sometido a mis enemigos por debajo de mis pies. Tu Dios no es uno más. Y entonces sale Israel de Egipto, y a mí me gustaría que usted abra su Biblia, por favor, porque los voy a hacer parar. Y vaya al capítulo 15, como ya usted la historia de la salida de Egipto la conoce tanto, vamos a hacer un recorrido que no le va a demorar más de 40 minutos, 30 minutos, y a ellos le tomó como 30 días, que son los primeros pasos, las primeras postas. ¡Oh! El mar se dividió. ¡Oh! Dios sometió hasta a tu suegra. ¡Oh! Y entonces dice que danzaron y danzaron. María agarró la pandereta como Gustavo de vez en cuando, que le agarra el espíritu de Chayanne.
Ay, cuando yo lo veo a Gustavo que clava la jirafa acá, digo, canta Chayanne. ¿Viste Chayanne? Sabes que te amo. Ella cuando lo veo con la pandereta, me hace recordar al coro de panderetas que veía en Chile. Dios mío, falta la bandolina y estamos completos. Entonces María agarró el pandereta y saltaba y Aarón y le hacían el contracanto. Yo tenía uno en mi iglesia que él se cantaba y se contracantaba. Grande, grande, fieles son, grande, grande, fieles son. Y él se sentía orgulloso de su contracanto. Porque hasta te decía, grande, 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 grandes son. Y cantaban con la pandereta, Dios echó a la mar. Que yo un día lo agarré y le dije, me llegan a cantar los carros a Faraón, los prendo fuego, mirá. ¿Te acordás? En la iglesia era el hit, echó a la mar. Y me tenían con los carros de Faraón que no te imaginas cómo. Sí. Y los panderos, y los estandartes. ¡Qué imagen! A las chicas las disfrazábamos de panderetistas. Pleno siglo XX. ¿Por qué haces eso? Y entrábamos con estandarte escrito en hebreo. ¿Para qué? Si apenas manejamos el español. Y de repente vos estabas en la iglesia de los aviones y ¡fum! Te venía una horda de cantaban y saltaban. Bueno, terminó el Mar Rojo, estamos todos de fiesta. Y entonces Dios dice, bueno, este pueblo ignorante ya le mostré que yo no soy uno más, que las cosas cambian, y entonces lo segundo que le tengo que mostrar a esta nación, que yo puedo. Y en el capítulo 15 usted encuentra el primer problema. Hasta ahí era todo gloria. Y qué lindo que son los problemas. A ver, ahora uno. Porque los problemas te llevan a descubrir a Dios. ¿Por qué Dios provocó un problema? Porque tenía que dejar una lección. Y entonces en el capítulo 15, después de las danzas de María, de los cantos de victoria, de la gloria pura, entonces dice que después de semejante hecho y vivencia, en el versículo 22 empieza a decir que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron del desierto de Yud y anduvieron 3 días sin hallar aguas. Durante 3 días ellos van a caminar sin encontrar agua. Las cantimploras se vaciaron, empezó la sed y antes que pegaran el grito de repente encuentran aguas, se tiran de cabeza y encuentran que las aguas eran amargas. O sea que después de 3 días que ellos van a caminar y no encontrar agua, encuentran que las aguas eran amargas y las llaman a las aguas Mara porque dicen que significa amargura. Y eso representa, escúcheme bien, los dolores de la vida, los cachetazos inesperados que te amargan, que te llenan de indignación, la traición, la amargura de ser traicionados, la amargura de ese dolor que se te mete adentro. ¿Cuántos alguna vez han mascado amargura? Díganme la verdad, levanten la mano. Séame sincero. Esa amargura, esa hiel interior que te arrasa por un dolor, por un cachetazo que te metió la vida. ¿Cuánta amargura hemos pasado? ¿Cuánta amargura? ¿Cuánta desazón? ¿Cuánta decepción? Por fin encontramos aguas y las aguas son amargas. Usted conoce el relato de la Biblia que Dios le mostró a Moisés, un árbol que tiró en las aguas y las aguas se endulzaron, dándonos claramente a entender que hay un madero que endulza tus aguas y es el madero de la cruz.
Pero yo quiero que usted me acompañe a la enseñanza y a la identidad que Dios le mete a su pueblo. Y le dice en el versículo 25, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos. Allí le dio ¿qué cosa? Dígamelo usted. Estatutos para formar conciencia, ya los probó y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová. ¿Tú qué dice ahí? ¿Qué le está diciendo Dios? Yo puedo sanar tus heridas externas e internas. Yo soy un Dios que puede traer sanidad sobre tu corazón herido. Y entonces Pati ayer nos contaba que ella se abrazó un salmo que yo también amo, no es tuyo solo. El Salmo 147:3, que dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Lo que Dios le está mostrando a su pueblo y le está construyendo identidad de que yo soy un Dios que puedo sanar tu corazón. Yo soy un Dios que puedo cicatrizar la herida más cruel, el dolor, la amargura más cruel, yo la puedo sanar. Y es por eso que dice la Biblia en Jeremías: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz. O sea, que existe la posibilidad de que Dios pueda sanar tu corazón, sanar tu enfermedad y hacerte libre para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios. Lo primero, yo no soy como los demás. Lo segundo, yo soy un Dios que puedo. Y mire lo que dice el verso 27. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras que acamparon allí. Las 12 fuentes te hablan de las 12 tribus del cuerpo, y las 70 palmeras te hablan de los 70 ancianos que lideraron a Israel. Eso significa que Dios te pone dentro de un cuerpo bajo la cobertura apostólica de tus líderes y servidores que traerán remanso a tu vida. ¿Cuántos desean eso? Y ahí Esther agarraron la hamaca paraguaya, la cruzaron de palmera a palmera y dijeron: ¡ah! ¡Qué lindo es estar acá! Hay lugares que usted dice: que me vengan a buscar. Estaban contentos. Ya había pasado lo peor. Y entonces Dios dice: les voy a dar la tercera y gran lección. Entonces Dios le va a mostrar que Él los puede, ¿qué dice ahí? Sostener. ¿Está en el capítulo 16? Por favor. Vaya al capítulo 16. La gran meta de Dios era que Israel vaya al Sinaí, ¿sí? ¿Se acuerdan qué era el Sinaí? Sinaí era el monte donde Dios reveló la ley. O sea, la meta era, dígamelo usted, dígalo más fuerte, los de arriba, o están dormidos. La meta de Dios, ¿cuál era? Sinaí. Esa es la parada. Es como cuando nosotros, papá le decía a mamá, sábado 11, 12 del mediodía, volvía de la obra y el Tano le decía a mamá: ¿y si nos vamos a Mar de Ajó? La meta. Nosotros sabíamos con mis hermanos que lo que mi papá tardaba en llenar el tanque, teníamos tiempo de hacer un bolso con lo que fuera. Si queríamos viajar medianamente cómodo, era tirar un colchón atrás. Y si querías viajar un poco limpio, tenías que barrer la caja del rastrojero porque estaba lleno de cemento. Vos te creés que como ahora, ¿verdad? Así era la cosa. Y de hecho que si querías comer algo en el camino, ya que el camino era largo, lográbamos entrar a la Comora, le decían en aquella época,
ese lugar donde guardábamos las especies en casa, donde estaban los frascos de berenjena, de ají y todo eso. Y a lo sumo aspirabas a hacerte unos sándwiches, unas chancletas así de grandes de berenjena. Nadie nos preguntó qué íbamos a tomar, entonces nosotros nos cargábamos los sándwiches, nos subíamos al rastrojero y nos íbamos a Mar de Ajó 9 horas de travesía. Llegar a Dolores, Adriano, era la gloria. Porque nadie nos había dicho, mamá muy ocupada en otras cosas, nunca nos dijo, miren que si van a comer berenjena van a tener sed. Entonces nosotros no llegamos ni a Cañuelas. Allá por el kilómetro 40 ya abríamos los sándwiches, que no venían en ningún tupper. Los sándwiches los llevábamos en una bolsa de basura, no de basura, nueva, ¿verdad? Poníamos los sándwiches ahí y vos lo abrías y salía el ajo en su mayor expresión. Y ahí estábamos los 4, porque éramos respetuosos con mi hermana, que vaya adelante con papá. Y ahí estábamos los 4 varones desaforados, clavándole la mandíbula a los sándwiches de berenjena. A la hora le golpeábamos el vidrio a papá para que nos tire algo para tomar, porque se nos secó la garganta, el paladar. A lo que papá jamás atendió. Jamás. Y si vos tenías otras necesidades, arreglátela. Total, la madera del piso estaba muy seca, no había problema. Pero la meta era Mar de Ajó. Llegábamos a Dolores y papá paraba siempre en la misma estación. Yo no sé por qué, pero paraba siempre en la misma estación de servicio, una YPF de mala muerte, que nos íbamos al fondo y nos colgábamos de la canilla para bajar la atracadera. La meta era Mar de Ajó. Y cuando llegábamos a Mar de Ajó, mis primos, que se acababan de enterar porque no había teléfono, no había nada, mis primos, cuando veían el rastrojero estacionarse en la puerta, saltaban de alegría, cazaban la pelota, único instrumento de diversión que teníamos en aquel tiempo, y nos abrazábamos, nos besábamos, y mis primos decían: vamos a jugar al vóley, después de 9 horas de rastrojero. Qué lindo era dormir esa noche. La meta de Dios era que Israel salga de Egipto y vaya a Sinaí, porque en el Sinaí le iba a dar su ley. Bien. Capítulo 16, verso 1, dice: partió luego de Elim. En Elim estaban las palmeras, estaban cómodos, estaban disfrutando, ¿verdad? Dios le dijo: mira, demasiada comodidad, vamos a salir un poquito acá. Y a veces Dios, ¿sabe lo que te hace? Te saca de la comodidad. Y te ve ahí con la pachorra tirado en una palmera, y Dios dice: ¿sabes qué? Este muchacho tiene que aprender que yo lo voy a sostener, que él no se sostiene. Como los argentinos que se van y dicen: me compro 10 departamentos en Miami, ¡ja! El cubanito me trae los $1.500 por mes y vivo tomando el sol. Después se enteró que el cubanito no le pagó, que el que iba a dejar a cargo lo estafó y que perdió todo. Entonces Dios te saca de la comodidad para darte una lección. Capítulo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. ¿A qué desierto vino? Decímelo, David Luna, que te escuchen acá. ¿El desierto de? Sin. No fueron al Sinaí. Mire lo que dice. Partió de Elim y fueron al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. O sea, está en el diome. Fueron para el Sinaí, pero pararon en Sin, el desierto de Sin. Yo lo conozco. David Príncipe también. David, ¿por qué no le contás a la gente cómo es el desierto? ¿Te acuerdas cuando fuimos al desierto de Sin? ¿Cómo no te acordás si estuvimos juntos? Pensá. ¿Cuántos años nos conocemos de chiquito? Vos me defendías de los muchachos del cañonazo, ¿te acordás? Cuando nos venían a agarrar los de la 154, los de la Pisurno, nos pegaban una paliza y vos me defendías.
Pero estuvimos juntos. El desierto de Sin, ¿te acordás? Sin nada. Sin agua, sin plata, sin... El desierto de Sin es el desierto del sin tiempo, sin plata, sin agua, sin luz, sin teléfono. ¿Cuántos estuvieron en el desierto de Sin? Dios los llevó al desierto de sin nada. Nada. Donde te vacía de todo y te deja como Tarzán, desnudo y gritando. Y entonces lo llevó al desierto de sin amigos, sin nadie que te ayude, sin esperanza, sin dinero, sin nada, seco, como nosotros después comernos los sándwiches de berenjena. Y entonces dice que en el desierto de Sin las cosas se complicaron porque no tenían para comer. Y entonces Dios aparece con el maná. Y le dice, miren muchachos, quiero mostrarles que ahora el que lo sostiene soy yo. Y entonces el juego se trata de lo siguiente. Ustedes van a ir todos los días a la mañana a buscar algo que va a caer del cielo, que son unos copitos como de hojaldre, a los que después van a tener que poner en el mortero y transformarlo en harina para amasar el pan. Pero todas las mañanas, los 6 días de la semana, ustedes vayan a buscar el maná. Ustedes todos los días, no se preocupen. Ahora, no se hagan los pícaros y busquen de más. Busquen solo la ración del día, porque si buscan de más se le va a gusanar. ¿Qué hacía la gente? Buscaba de más por miedo que al otro día no haya. Y entonces dice que el que buscaba de más, lo que había quedado de más se le agusanaba. ¿A cuánto les ha pasado algo así? Cuando te agarra el afán y la ansiedad y compras y tenés y te metes, Miguelito, y compramos y edificamos y más ladrillos, Miguelito, más. Alguien me dijo, mirá que si llegás a viejo contando plata, alguna cuenta hiciste mal. Y entonces Dios le dice, miren, los voy a ejercitar en una dinámica muy clara. Cada día yo te voy a dar el sustento. No te preocupes por mañana. Mañana va a estar. Y es Dios donde te dice, a ver, vos tenés un problema el lunes, un problema el martes, un problema el miércoles, un problema el miércoles. ¿Para qué te vas a hacer problema por el jueves si todavía no arrancaste el lunes? Entonces le dice Dios, mirá, andá y buscá el maná y no busques de más, salvo el día sexto, para que el día de reposo no trabajes. El día de reposo Dios lo estableció para que la gente descanse y para que la gente busque de Él. ¿Pero qué hacían esto? No solamente buscaban de más y se le agusanaba, sino que en el día de reposo salían a buscar y no encontraban. Entonces muchas veces nos pasa a nosotros que nos afanamos tanto y nos agarra el espíritu de afanancio que hasta descuidamos a Dios. Y nos damos cuenta que Jesús nos dejó la mejor lección de todas. No se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio dolor.
Nadie, por mucho que se afane, agregará a su estatura un solo codo. Basta cada día su propio mal. Miren las aves del cielo, consideren que ellos no siembran ni ciegan, mas mi Padre las alimenta. Miren los lirios, ellos no hilan. Os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es, Dios la viste y se preocupa, ¿no hará con vosotros mucho más, hombres de poca fe? Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán. Yo le digo, yo no soy como los demás. Yo puedo con tus problemas. Yo soy el que te sustento. Y en cuarto lugar, Dios le dice precisamente, yo sacio tu sed, porque habían pasado pocos días después de la experiencia del maná, que llega la cuarta lección que ellos tienen que vivir en el capítulo 17, que dice que salieron de Sin, pero dice que fueron a otro lugar llamado Refidín, y en Refidín tuvieron sed. Y tuvieron sed y clamaron por agua. Y entonces dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, agarrá la vara, golpea la roca. ¿Usted qué cree? Eran 2 millones de personas. ¿Usted qué cree que lo que Dios iba a hacer es que Moisés golpeaba la roca y salió un chorrito de agua para que todo en fila, vayan, tomen un poquito? No, dice que Moisés se paró con la vara de Dios en sus manos y golpeó la roca, y la roca explotó y cataratas de agua inundaron a todo el campamento. Y eso te habla de la insatisfacción, cuando Dios puede saciar tu sed. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dijo que la roca era Cristo. La roca que Moisés golpeó era Cristo. Y nosotros cantábamos un viejo himno que decía, Cristo es la peña de Horeb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Con razón, Jesús le dijo a la samaritana, si tomaras del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Dios le está mostrando a su pueblo que Él podía con su insatisfacción. Esa sed interior donde nada te sacia. Y donde necesitas que los ríos de agua de vida te sanen, te sacien. Y a pesar de que mañana me espera el peor día, yo hoy si bebo de Él no tendré sed jamás. Con razón Jesús le dijo a toda la gente, el que tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, a ese pueblo de brutos Dios primero le mostró, yo no soy uno más. Lo segundo que le mostró, yo puedo. Lo tercero que le mostró, yo te sostengo. Lo cuarto que le mostró, sacio tu sed. Y la quinta lección, donde ya estaban preparados para ir al Sinaí, donde Dios le dice, yo también te puedo cuidar. Quiero que usted abra su Biblia, lo vamos a leer. En el capítulo 17, usted va a encontrar la quinta lección donde Israel sufre una embestida por la retaguardia. Los amalecitas, descendientes de Esaú, primos hermanos de ellos. Dice la Biblia que fueron por la retaguardia y atacaron a los débiles y a los ancianos. El
El ataque de Amalek tiene que ver con la traición por el lugar más flaco tuyo. Es el golpe por la espalda, es el golpe en la mayor debilidad. Es en el punto más vulnerable donde alguien decide liquidarte. Y entonces Amalek fue contra Israel. Y entonces enseguida se organizaron, era la primera guerra. Y entonces Moisés se subió al monte para dirigir la batalla y Josué fue abajo. Y la Biblia dice que cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía. Pero cuando Moisés bajaba las manos, perdía. Entonces Aarón y Hur sostenían sus manos para dar victoria. Y aquel día, Josué mató a Amalek. Pero Dios le dice a estos manga de atrevidos que te atacaron por la retaguardia, que te pegaron donde más te duele, que te atacaron en el momento más débil de tu vida, ese que no solamente te vio en el piso, sino que te pisó la cabeza, ese que no solamente se conformó con echarte, sino que te persiguió, ese que te pegó donde más te duele. Dios dijo, yo quiero que cuando estés en la tierra, saques, borres de la faz de la tierra, Amalek. A Dios le indignó el golpe por traición. Pero yo quiero que usted me acompañe en el capítulo 17, en el verso 14. Dice, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y dile a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó el nombre del altar Jehová Nisi, que significa Jehová es mi bandera, Jehová es quien me cuida. Y entonces Israel aprendió que Dios también te cuida. Escuche. Estos 5 principios Israel tuvo que vivir para entrar al Sinaí. Y esta es la identidad verdadera de Dios. El Dios que no es uno más. El Dios que puede. El Dios que provee y te sostiene. El Dios que te cuida. El Dios que te sacia. Quiero que usted responda en su interior esta pregunta. ¿En qué trono usted sienta a Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿O será que Dios no te puede cuidar? ¿O será que Dios no te puede saciar? ¿O será que Dios es uno más? Orar a Dios es lo mismo que orar a cualquiera. La pregunta que en esta noche te quiero dejar, ¿en qué trono sentás a Dios? ¿Qué lo identifica en tu vida diaria? Si es un mito o es una experiencia real. Juan decía, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, eso es lo que anunciamos. Y hay una frase que siempre digo, no trato de vivir lo que predico, solo puedo predicar. Incline su rostro, cierre sus ojos porque quiero que usted piense.